Eso es Nonsense en Radio AMLO. ¿Qué pasó, raza? Buenas tardes. English, motherfucker, do you speak it? Nonsense. Are you fucking insane? What he's saying is bullshit. This is nonsense. ¿Dónde escuchaste esa pendejada? Nonsense. You lie! Nonsense. You're a smart motherfucker, that's right. Shame on you! Nonsense. Don't waste my motherfucking time! Stop it! What the fuck is wrong with this guy, man? Shut the fuck up! ¿Eso sale en Radio AMLO? English, motherfucker, do you speak it? I gotta stop doing that shit. What the fuck? Shut up! Shut up! Shut up! English, motherfucker, do you speak it? Bienvenido a Nonsense. Comenzamos. Radio AMLO. Be able to build and boost a policy of comprehensive development on the territory, where the investment in infrastructure may be the trigger of a buoyant domestic market that complements our exporting sector. No, señores. Eso que acaban de escuchar no fue el quinto informe de gobierno, era Enrique Peña Nieto intentando hablar inglés. Me divierte mucho esa parte, por eso lo dejé para el final, pero no. Bienvenidos, esto es Nonsense en Radio AMLO, les habla Víctor Candelas, el abogado del diablo, y me acompaña la compañera Georgina, que por mi culpa ahorita no la pueden ver, pero la pueden escuchar. Georgina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Ahora ya hasta me borraste, ¿verdad? Sí, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué te borré, Georgina? Lo voy a comentar a los compañeros. Dímelo. Borré a Georgina, vamos a hacer ahora sí que un acto unilateral de poder. Ay, se oye bien chido. Parece que estuvieras ahí en el Congreso, ¿eh? ¿Se te hace? ¿Sí? Ah, pues de hecho estoy aquí, mira, no ves ahí atrás. Ah, o sea, no ok, se ve nadie porque ok. los estoy tapando, pero ahí están los cabrones. Ok, Víctor, por eso No se ven, no se ven. El enlace desde el Congreso. Ándale, es que tuvimos que venir a ver qué pedo, a ver qué está pasando, porque por ahí nos llegó un chisme de que Laida Sansores se le fue con todo a Peña Nieto y pues teníamos que venir a atestiguar eso, ¿no? ¿No Claro, se te hace? claro. Sí, Pero sí, no, sí. en realidad es que no, nada más acomode eso porque pues es el quinto informe, nos tenemos que ver bien, Georgina. Bueno, ¿Cómo ves? depende Claro, de ¿no? sabes ver bien. Bueno, sí, si solamente se trata de maquillaje, pues esto parece ya el Eliseo, ¿no? Que se gastó en 3 meses 30,000 euros en maquillaje. Así es, imagínate nada más. Así está Imagina. la cosa, pero bueno, ya te podemos ver, ahí la tienen, Georgina Moreno desde allá de París, Francia, y Víctor Candelas desde el Congreso. ¿Qué tal? ¿Sí ven las bocinitas ahí arriba? Sí. Para que me escuchen bien aquí todos los diputados. Pero no, bueno, tenemos mucho en el programa de hoy y lo vamos a tratar de hacer rápido porque también les queremos compartir una entrevista que hicimos con una doctora de allá de Chihuahua, Ujú. Van a escuchar que habla bien chido ella. Y le dije, ay, Ah, si ok. tiene Y el así acento... no vamos,
así no vamos a extrañar a Genofonte, ¿no? Ándale, más bien. Y yo sí dije, bueno, pues oiga, sí tiene el acento de Chihuahua. Y de volada me dice, ¿qué? ¿Algún problema o qué? No, tranquila, tranquila. Un saludo allá. Yo soy de Ciudad Juárez, de hecho, nada más que ya no vivo allá, por eso se me quitó lo de hablar con la che. Pero bueno, vamos a tener entrevista con la doctora Yasmín en un ratito más también. Pero antes pues tenemos que hablar del primer informe, el primer informe, señores. El quinto, mi querido perdón. Víctor, por favor, Bueno, no regreses en el tiempo. Es el primer informe que yo escucho, pues, es a lo que me refería. Ok. Sí, afortunadamente ya vamos en el quinto, lo que significa que estamos de salida de esta pesadilla. Exactamente, y la gente sabe hacia dónde vamos, ¿no? Por acá dice un saludo a Javier de Santiago que nos dice con toda certeza, un informe de gobierno lleno de pura falsedad. Qué tristeza, realidad de nuestro México. Y eso es exactamente lo que queremos que vean, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de escuchar el quinto informe, empezamos a ser bombardeados con unos spots bien pendejos. Y ahorita ya los estamos viendo ahí. Anda hablando de los granjeros, que apoya supuestamente a un ganadero, o sea, apoya a un ganadero, pero al resto de los campesinos no se apoyan, ¿o qué onda? Al resto de los ganaderos, porque sí se ve ahí que están trabajando con un empresario ganadero y él se siente muy apoyado por el gobierno, pero quisiera saber si alguna de las personas que nos están escuchando ahorita nos podría decir si ustedes también conocen gente que se dedica a la ganadería o gente que se dedique a la agricultura, y si ellos se sienten apoyados por el gobierno, así como nos lo quieren hacer ver acá. Esa es una de las cosas, ¿no? Claro, ¿Sí? claro. Pero además, ¿sabes qué? Cuando vemos estas imágenes, porque yo como no vivo allá, pues no estoy al tanto de todos estos spots de televisión. Cuando tú ves la cara de Peña Nieto, a mí me impresiona, mira la cara de falsedad. O sea, ve cuando levanta las cejas en medio, en la parte, las levanta como, tú ves claramente que está todo ensayado. Exactamente, que realmente ni sabe lo que es una vaca, ¿no? Está disfrazado de ranchero con, digamos, el cliché del ranchero con la camisa de cuadritos. Tú que eres de Chihuahua, ¿a poco no es el cliché? No, ¿cómo que zafas de Chihuahua? No, de las camisas de cuadritos. Exactamente, pero es el cliché del típico ranchero, vaquero, o sea, a los únicos que puedes ver así prácticamente es a los menonitas, ¿no? Pero te imaginas a un tipo como ese que está ahí con una camisa blanca, que tiene miles de vacas, que vende carne de súper calidad, porque bueno, ahí se ven los cortes y no sé qué. La empresa se ve hermosa. Claro. Bueno, hermosa no sé, ¿eh? Bueno, no, o sea, me refiero a que se ve limpio, todo se ve grande, o sea, se ve como una empresa de verdad. Exactamente, gigantesco. ¿Tú crees que ese va a estar disfrazado de camisa de cuadritos? O sea, pues claro que todos los clichés del mundo. Y así me parece que cada uno de los diferentes spots, el tipo aparece en el cliché, ¿no? La camisa de rayitas. Son los estudiantes universitarios, los técnicos, se visten de esa manera, ¿no? Pero resulta que las contrapartes siempre están vestidas con camisas blancas. Eso sí, de muy planchaditas. Pero es tan actuado, me sorprende. No, y eso no es nada, porque, o sea, empezamos a escuchar, empecé a escuchar el quinto informe y sí, o sea, lo que dice aquí nuestro compañero es totalmente cierto. Es una sarta de mentiras y nos quieren hacer creer que las cosas están mejores, pero no es cierto. O sea, todos lo sabemos todos los cambios que se han hecho, que sí, estadísticamente ahorita los números están a favor del gobierno, pero sabemos que es mentira porque el gobierno cambió la metodología de censo, de todo, del conteo, de cómo se cuenta a los pobres, de cómo se cuenta a los trabajadores, de cómo se cuenta a los usuarios derechohabientes del Seguro Social. Todo cambió. Y obviamente redujeron, o sea, cambiaron las estadísticas. Se cambió tanto la estadística, por ejemplo, lo que mencionábamos en las otras emisiones, de lo que es los trabajadores, y ahora se cuenta como trabajadores a personas económicamente activas, y resulta que gracias a esto, o sea, y se juntan rubros, ¿no? Y gracias a esto,
el promedio de salario de los mexicanos es de 24,000 pesos al mes. ¿Quién chingados gana 24,000 pesos al mes? A ver, de los que me están escuchando, con excepción de los que hayan de ser profesionistas, así que sí tienen una buena lana, pero la mayoría somos gente, perdón por la palabra, somos jodidos, somos pobres, nos va mal, Claro. ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros no ganamos 24,000 pesos al mes. El salario promedio de México, y lo sabemos, es de 7,000 pesos, creo, 6,500 pesos, y eso ya es bien pagado, ¿eh? O sea, ganas que, bien, Víctor, porque en realidad la mayoría gana 4,000 pesos. Claro, pero lo que sucede es que hay una diferencia tan enorme entre los salarios de la gente común y corriente, que son, como tú dices, 4 o 6 mil pesos, a los salarios que tienen, digamos, la gente que tiene un puesto en una empresa o un puesto medio en el gobierno, ganan por lo menos 50,000 pesos. Por lo menos un salario medio en un Claro. puesto de dirección es de 50,000 pesos. Y ahí súbete, ¿eh? Yo te digo, un profesor universitario con nivel 3 del SNI, con las primas que les dan y todo eso, gana más de 100,000 pesos. Entonces, tú ves, es una manera de comprar también las conciencias, por ejemplo, de los profesores universitarios. Y en provincia es mucho más fácil llegar al nivel SNI porque les piden menos requisitos que en la Ciudad de México, porque se toma en consideración el hecho de que no tienen acceso a las mismas facilidades. Bueno, pues esto crea una enorme diferencia entre la gente del común y la gente que tiene un empleo fijo, un salario, una formación universitaria y un salario decente. De tal manera que efectivamente podría parecer la media 24,000 pesos, a mí no me parece exagerado en un lugar normal, no en un país tan rico como México. Sin embargo, esto es falso. Es falso porque la mayor parte de las personas, si vemos el salario por hora, ¿cuánto ganan, Víctor? Así es, y a eso me refiero, o sea, no digo que no sea bueno que ganáramos 24,000 pesos, pero no los ganamos, es mentira. Claro Es que no. una gran mentira, es una sarta de mentiras que vemos que se repiten una y otra vez, que están ayudando a la gente, y empecé a escuchar y a tomar nota, o sea, para ver todas las pinches mentiras que dice, ¿verdad? Porque son demasiadas. Dice que la economía crece cada año, que nos hemos mantenido en 2.4%. ¿Qué país considera que crecer a un 2.4% considera eso crecimiento? Claro. O sea, Porque el promedio bueno en la economía es de 6%, ¿no? Si no estás pegándole al 6%, la estás regando. Eso es lo que dicen 5. la mayoría de los economistas, al menos. Claro, porque ¿Verdad? por ejemplo, se hacía un análisis de, incluso del gobierno de Fox y de Calderón, que fueron gobiernos muy mediocres en términos de crecimiento. En el caso de Calderón, pues le toca la crisis del 2008. Y si se quita la crisis del 2008, que evidentemente va a hacer caer la economía nacional, y se toma en cuenta solamente los otros años, el país creció, más o menos la economía creció a un promedio de 5%. Y en el caso del gobierno de Fox, se atraviesa la crisis de la guerra contra Irak y sobre todo del ataque terrorista del 2001. Bueno, si se quitan esos años que van a crear una turbulencia económica, el país creció más o menos a un 5.1%. El gobierno de Peña Nieto no ha crecido en promedio más que 1.5%. No, él dijo que un 2.4, ¿eh? O Sí, sea, no pero me eso es estés lo diciendo sea. que... No estés diciendo que Peña Nieto es un mentiroso, Georgina. Él dijo 2.4, yo lo escuché. Sí, es un mentiroso, yo lo sostengo. Porque, Eso. por supuesto, que lo que están esperando este año es que el crecimiento sea entre 1.5 y 2.5, pero ya está anunciando 2.5 como si fuera algo adquirido, ¿no? Y vemos que la Exactamente. situación económica, ¿cuál es? Cuéntame tú. La situación económica es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque sí dice Enrique Peña Nieto que hemos mejorado, que vamos subiendo y todo eso, y que hay un crecimiento del 2.4% anual, cuando la promesa fue del 6%, ¿verdad? Pero hay una cosa, dice que la economía es muy buena. ¿Por qué sigue el dólar a 18 pesos? ¿Por qué no baja de los 18 pesos si la economía es tan buena?
¿verdad? Claro. Dice otra cosa entre sus bola de mentiras, dice él, ¿saben qué? Es que lo bueno, lo que no se debe, o sea, tal vez estemos un poquito batallando y nos estamos atorando, pero lo importante es que ya no dependemos del petróleo, dice él. No me digas. Eso ¡Qué dijo. basura! Dijo que ya no dependemos del petróleo. Y tal vez se le olvidó mencionar que por medio de las gasolinas que importamos, su gobierno nos la está ensartando con 6 pesos por cada litro, ¿no? Con el impuesto del IEPS. Eso no lo mencionó. Claro, Lo que sí está es que ya no compensando. dependemos del petróleo, ¿eh? Claro, que está compensando la pérdida de las entradas por petróleo a través de una forma de reforma fiscal que impone a las gasolinas precios súper altos, ¿no? Exactamente. Claro, además, lo que va a pasar, Víctor, lo que se espera, lo que se va a ver en los próximos días en términos del alza del precio de la gasolina por la crisis que va a haber en términos de producción de gasolina en las refinerías de Houston, de Texas. ¿Qué va a pasar con la gasolina? Espérate a que llegue, ¿no? Espérate a que llegue el golpe cuando empiecen a bajar las reservas y suban los precios de la gasolina. ¿A qué le irán a echar la culpa? O sea, ¿cómo le van a hacer para echarle la culpa? Porque sí van a caer, o sea, no hay otra forma de evitarlo. ¿Por qué? Porque somos un país dependiente. No tenemos tenemos refinerías, pero no trabajan a su máxima capacidad, no se les da el mantenimiento correcto y eso es obra del gobierno, no es obra de Pemex en sí, porque Pemex como empresa funcionó y funcionó muy bien, pero ahora no tienen recursos, Incluso funcionó mucho mejor de lo que se podría esperar, dado el nivel de despojo que sufría cotidianamente de sus recursos, ¿no? Y sin inversiones. Exactamente. Y ahora ahí va otra. O sea, ahí tenemos el despojo de Pemex y dice él que no dependemos del petróleo. Va otra. ¿Redujo la pobreza Enrique Peña Nieto, Georgina? ¿Cómo ves? Sí, claro, por supuesto, porque no solamente utilizaron los números de los programas sociales para aumentar el ingreso, sino que incluso, Víctor, contaron el hecho de que tuvieran pantallas de televisión en las casas para aumentar el nivel de las familias. Usted tiene pantalla en casa. Sí, pero no tengo electricidad, pero tiene una pantalla, ¿verdad? Entonces aquí ponemos pantalla, ¿no? Y tachamos pues sí, eso fue lo que sucedió. Utilizaron las pantallas que entregó el gobierno federal para maquillar los números de los niveles de pobreza. Claro. Para disminuirlos, ¿verdad? Resulta que en el 2014 había 55.341.556 personas en situación de pobreza y para el 2016 hay nada más 53 millones. Aquí lo acaba de mencionar Georgina. ¿Qué pasó? Como lo dijimos al principio, el INEGI cambia, de hecho el Coneval se negó a emitir ningún comunicado en el año 2016 porque decía que habían cambiado la forma de medida, las estadísticas y que no iban a arrojar números correctos. Este año el Coneval sí sacó números, pero dice, o sea, no creo que estén bien. ¿Por qué? Porque fueron cambiadas la metodología, se incluyen cosas que no se deberían incluir en cuanto a las personas que sufren de pobreza y lo mostramos en un video la semana pasada, ¿no? Donde la gente le están enseñando a decir, oye, si llegaste hasta tercero de primaria, tú básicamente ya puedes sacar tu certificado y ya tienes la primaria. Entonces también subimos en educación. El gobierno se agarra y regala, ¿cuántos millones? Fueron 19 millones de televisiones. Fueron un chingo de televisiones que regaló. Yo tengo una nota sobre eso, ahorita encuentro la información. Pero regala televisiones. Aquí están los números de pobreza extrema que bajaron de 11 millones a 9 millones más o menos. ¿Por qué? Porque sí, le regalan a la gente una televisión y después cuando van y les preguntan, una forma de medir la pobreza del INEGI ahora es preguntarles si tiene una televisión de pantalla plana. ¿Por qué? Porque son caras y la gente pobre pues no podría comprar esas televisiones, ¿no? Pero no dicen que ellos se les regalaron. Entonces, oiga, ¿usted tiene una pantalla plana de televisión? Sí, dijo que sí tiene. Dice que sí tiene, así que pues no es pobre. ¿Por qué? Porque tiene una tele. Recordemos también que uno... No, usted tiene tele. Usted tiene tele, no. Usted tiene tele y eso quiere decir que no es pobre. No importa, usted... Pues, ¿para qué se compra tele en vez de comprar la luz? Es su culpa.
Si recordamos, también uno de los funcionarios del gobierno decía que una muestra de que no había pobreza en las casas era de que mucha gente tenía lavadora en su casa. Sí, claro, claro. Y no sabemos si regalaron lavadoras, Víctor. Pues no lo dudo. En el Estado de México sí, por cierto, en el Estado de México sí regalaron lavadoras y eso fue en esta elección. Eso sí nos consta. Así que ahí lo tienen. Entonces, falso, ¿verdad? Lo de la pobreza, vemos los números y sabemos que son totalmente falsos. ¿Por qué? Porque no es cierto. La gente sigue en situación de pobreza. ¿Qué pasó? A toda la gente que incluyeron en su programa Prospera y en el de este del... Se me olvidó el nombre de ese programa y lo debería haber apuntado. De ese de Sol, que le iba a quitar el hambre a las personas. En ese programa, toda la gente que fue incluida en ese programa, al momento de ser incluidos, aunque nada más duró 3 meses el programa, a esa gente automáticamente la quitaron del nivel de pobreza extrema. ¿Por qué? Porque ellos le estuvieron dando de comer por 3 meses. Claro, entonces, medían, ¿no? Así es, Georgina. Oye, se está yendo un poquito medio raro tu micrófono, Georgina, no sé qué pasó ahí. Bajó un poquito la calidad. No me he movido mucho, ¿eh? Bueno, a ver si nos dicen por ahí los compañeros si se escucha bien, por favor, porque yo sí lo estoy escuchando medio raro. A lo mejor acá en el Facebook y en Radio AMLO se escucha bien. Por cierto, un saludo a la gente que nos acompaña por acá, el Cuasi Moren 71, RG Tlacael, el que están acá en el chat de Radio AMLO, por ahí JJ o Jajay se fue, no sé cómo le digan, pero ahí está. Bueno, seguimos con esto. Solamente Víctor, para medir, digamos, todas las mentiras del gobierno de Peña Nieto, valdría la pena señalar lo referente a deuda pública. En el 2012, la deuda pública mexicana equivalía al 37.7 del PIB. 37.7 del PIB. En el 2017, la deuda pública equivale al 49.5 del PIB, es decir, 12.4% del PIB. Ahí está. Pero ¿qué nos dijo el gobierno? El gobierno nos dijo que estábamos muy bien. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial había dicho que nos podían aprobar un crédito de 80,000 millones de dólares, ¿verdad? Eso fue lo que nos dijeron. Entonces, tenemos buen crédito, estamos bien. O sea, imagínate que tú vas ¿a qué te gusta? Bueno, a cualquier tienda departamental y te dicen, usted tiene un crédito de 18,000 pesos, usted le va muy bien. No es cierto, porque ese dinero no es tuyo, ese dinero te lo van a prestar y lo tienes que pagar a 2, 3, 4 veces más de lo que te prestaron por los intereses, y es lo que le está pasando a México también, porque estamos hasta la madre de intereses en todos los estados, no nada más México en sí, sino que cada estado de alguna forma se logró que cada estado pueda pedir sus propios préstamos y todos están endeudados. Lo vemos en Veracruz, lo vemos en Coahuila, lo vemos en Chihuahua, lo vemos en Michoacán, me parece que también están ahorita hasta el copete, Oaxaca, Puebla, hazme el favor, Nuevo León, todos están de la fregada. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Y quién es el principal acreedor de la deuda municipal y estatal? Banorte. Así de sencillo, Banorte. El Banco Banorte le presta dinero, o sea, Banorte tiene más dinero que México porque le presta a todos los estados. ¿Cómo la ves? ¿Y de quién es Banorte, Víctor? Cuéntanos, Georgina, tu amigo, no es tu vecino, creo, ¿qué es? No, mi vecino no sabía que vivía en Francia. Es el hijo de Hank González, ¿no? Más bien Así es. Atlacomulco. Así es, Bueno. son gente del grupo Atlacomulco. Exactamente. Oye, y referente, o sea, nada más con este asunto de la deuda pública nos damos cuenta cómo los números de la economía nacional están cada vez peor. Sí, del 2012 al 2007, la deuda creció 12 puntos, un poco más de 12 puntos del PIB, pero nos muestra en este quinto informe, Peña Nieto muestra que la deuda pública se ha estancado, que no ha seguido creciendo. Y lo que sucede es que se utilizó el remanente de operación del Banco de México, que es una cantidad de más de 321 millones de pesos, fueron transferidos a la Secretaría de Hacienda para simular la reducción de deuda pública. Pero además también lo que ha reducido en apariencia la deuda
la deuda pública es la reducción del gasto público que sobre todo se ha hecho en rubros sociales, ¿no? En educación, en sanidad, en cultura, como ya hemos señalado en otros programas. Así es, en salud bajó mucho todo eso. Y o sea, les vale madre, ¿no? A ellos no les importa, ellos dicen que las cosas van bien. Qué bueno que mencionas lo de educación, porque también dijo que ahora tenemos una educación de calidad. Y lo único que demuestra, y lo pueden ver ahí en el video, lo que más recalcan en todas es que en todas las escuelas ahora se enseña inglés. Sí, sí. Y ya hablamos inglés. Entonces él dice que la educación ha mejorado en México. ¿Por qué? Porque nos están enseñando inglés. Infrastructuration, ¿no? Infrastructuration, o como se diga, ¿verdad? Como lo diga al estilo Peña Nieto, claro. Exactamente. Otra de las mentiras que dijo Enrique Peña Nieto, y esta se la robó directamente, vamos a decirlo, a Andrés Manuel López Obrador. Es mentira, para empezar es mentira, ya se lo pregunté a compañeros que viven en Estados Unidos y que son activistas y están muy metidos en apoyo a los migrantes. Dice Enrique Peña Nieto que transformó los 50 consulados en agencias de defensoría del migrante. ¿Quién había dicho que se iba a hacer eso? ¿Quién contrató 50 abogados nada más para eso? ¿Verdad? Ahorita. Exactamente. Y él dice que se hizo esto, le pregunto a los compañeros, le dice, eso lo manifestó EPN porque de nuevo Andrés Manuel López Obrador dijo que cuando se gane la presidencia convertirá a los consulados en defensorías del migrante. O sea, simplemente está pirateándose los mensajes de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cómo sabemos que es cierto? Porque es lo que realmente le preocupa. Ahorita les vamos a mostrar un video. Pero siempre en este momento siempre le ha pirateado a Andrés Manuel porque ¿te acuerdas cómo criticaron? Tal vez tú no lo recuerdes claramente, cómo criticaron este proyecto de los segundos pisos, y en cuanto llegó a la gobernatura del Estado de México, inmediatamente empezó a construir segundos pisos para completar lo que ya se había hecho en el gobierno de la Ciudad de México y completar hacia el Estado de México. Y luego implementó los seguros para personas mayores, dándoles, por supuesto, una cuarta parte o lo que sea. Y cuando llega al gobierno federal, otra vez vuelve a tomar esos programas sociales que habían sido iniciados por Andrés Manuel López Obrador. ¿Ves? Todo lo que le parece lo transforma, porque no lo copia idéntico y lo aplica, porque los segundos pisos de Peña Nieto son de peaje, o sea, son pagados. Y los programas sociales utilizados, digamos, medio copiados a Andrés Manuel López Obrador, de los que puso en funcionamiento en la Ciudad de México, los copió quitándole recursos y además dándoselos cada 2 meses, cualquier cosa por el estilo, pero siempre le ha copiado las ideas. Así es, y así lo vemos, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esta perspectiva, ¿no? De que las buenas ideas que tiene Peña Nieto son propias. Sabemos que no, sabemos que le gusta plagiar, plagió su tesis, entonces todo está plagiando. Es la verdad, o sea, ahora sí no estamos diciendo mentiras. Pero bueno, ¿qué es lo que realmente le preocupa a Enrique Peña Nieto? Pues, ¿sabes a quién le contó lo que le preocupa a Enrique Peña Nieto, Georgina? No, sí, a un periodista, ¿no? Pero no exactamente. Pues vamos a verla, ¿qué te parece? Muy bien. Vamos a la escuchan por acá por radiamlo.org. Un saludo a Sergio Compa, que se acaba de agregar también por acá. Y vamos a escuchar a Enrique Peña Nieto con Ciro. Va. Aún no hay candidatos, hay uno claramente señalado, porque lo ha manifestado, porque lo ha expresado, ampliamente conocido. No veo cómo no lo fuera, ha sido candidato ya 2 veces en el pasado, pero las otras opciones políticas no tienen definidos todavía sus candidatos. Y en consecuencia decir que el resultado ya está conocido desde hoy, creo que es falaz y no es cierto. Porque te puedo dar muchas pruebas de encuestas y de posiciones un año antes de que ocurran las elecciones. Y no me quiero extender en mi explicación. Lo que sí advierto con preocupación es si en varias partes del mundo y en la región muy particular han surgido movimientos que han justamente enarbolado el cambio, han enarbolado una retórica, por eso se le conoce de populista, donde todo se le facilita a la población, nunca se le dice exactamente
cómo se va a resolver ese tema, y al final de cuentas terminan matando iniciativa, terminan matando instituciones, terminan destruyendo democracias, terminan encarcelando a quienes son opositores al gobierno. ¿El caso venezolano? Es el caso muy particular de Venezuela. Y el discurso que en su momento enarboló quien llevó a este régimen de gobierno en Venezuela, y no quiero ser irrespetuoso diplomáticamente, pero fue el que enarboló Chávez, y ha continuado ahora el presidente Maduro. Fue un discurso que no es muy lejano ni muy distinto de quien hoy es un claro contendiente o futuro contendiente por la presidencia ¿López de la Obrador? República, López Obrador. Por eso no soy yo quien lo dice. Lo han dicho muchas voces con esta dejo de preocupación, porque es tan parecido, es una fórmula tan parecida, que la preocupación es que el día de mañana, de ser ese el discurso que prospere, el día de mañana tengamos un México que en lugar de avanzar como ha venido ocurriendo en los últimos 25 años, entonces nos parezcamos a lo que hoy es Venezuela. La mayor amenaza para México es el No lo populismo sé, Ciro. A autoritario. ver, mira, Presidente, en lo personal, el presidente déjame del decirte PRI lo algo dijo en la de alguien a asamblea quien no en conozco en lo varias personal, ocasiones, sí. que es a López Obrador, y la primera vez que hablo sobre él. Yo solamente he tenido 2 encuentros con él, cuando tuvimos los 2 debates en la contienda por la presidencia de la República. Fuera de esos 2 encuentros, nunca lo he conocido, nunca lo he tratado. He venido recogiendo sus discursos de antes y de ahora. Tengo respeto para su persona, no comparto el proyecto que postula, que es muy distinto. Bueno, pues ya lo vieron, ¿no? No comparte el proyecto que postula, no lo conoce, pero ahí está. Perdón, es que estoy tratando de no reírme. Pero ya vieron lo que le preocupa a Enrique Peña Nieto, ¿no? Lo que le preocupa es que gane Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque hemos progresado demasiado, todo lo que hemos avanzado los últimos 25 años, que es más o menos desde que estuvo 92. Salinas, ¿no? Desde Sí, que estuvo 92. Salinas. Sí, Entonces él 92. dice que hemos avanzado los últimos 25 años. ¿Cómo avanzamos? Pues perdimos ferrocarriles, perdimos Telmex, perdimos ya Comisión Federal de Electricidad, perdimos Pemex, ya lo perdimos. Sí, claro, perdimos ya está soberanía perdido. alimentaria, estamos perdiendo todo el sistema de seguridad social, al IMSS, al ISSSTE, estamos Exactamente. prácticamente vendiendo todo el país. Si eso es un avance, yo no quiero que México regrese 25 años, yo quiero que regrese 40 años atrás, donde manteníamos una autonomía alimenticia, teníamos una autonomía energética, el país iba realmente caminando con dificultades, etcétera, etcétera, pero tenía un futuro. Actualmente no se ve ningún futuro. Y eso es lo más grave, que frente a estos gobiernos desde Salinas de Gortari, el futuro se fue anulando. Y hoy en día, la mayor parte de la gente, tú hablas con la gente en México y te va a decir que no ve perspectivas en el país. Y la única perspectiva que ve es irse del país. Exactamente, es lo único que están viendo y es lo único que ha estado pasando. Eso sí cambió, ¿verdad? Mucha gente ha estado saliendo del país, pero no, es mentira todo lo que dice. Y más, la mentira más grande, que México se va a convertir en Venezuela. Por favor, México está peor que Venezuela, lo hemos dicho. Nadie está diciendo que Maduro sea un buen presidente o que sea un excelente presidente, ni nadie lo está defendiendo. Simplemente se trata de ver las cosas con objetividad. Estados Unidos y varios países europeos, vamos a decirlo así, en esta semana anunciaron a sus ciudadanos que no pueden viajar a México por la violencia, que no pueden viajar a Baja California Sur, que no pueden viajar a Quintana Roo, a Cancún, o sea, los lugares más turísticos de México, no pueden viajar a ellos porque la violencia está cabroncísima. ¿Cómo está Guerrero? ¿Cómo ha estado Guerrero estas semanas donde ha habido asesinatos ya en las zonas turísticas que supuestamente eran seguras? Ya no se puede. Sin embargo, en el informe de gobierno dice que aumentamos en turismo y que nos va muy bien con el turismo. Pues será el turismo electoral del que habla, porque no nos va bien en el otro turismo, ¿verdad? Sí, no, claro. Las cuentas alegres que está haciendo Peña Nieto en términos de seguridad es impresionante, porque en el informe escrito que entregó no mencionó nada. Si se comparan los delitos que tenían lugar en 2008
al 2016 y lo que va del 2017, la incidencia delictiva, lejos de haber disminuido, ha aumentado al doble, Víctor. La situación es muchísimo más grave. Estamos hablando de 2008, hay una crisis muy importante económica, ¿no? Que efectivamente va a provocar toda una serie de problemas, pero por supuesto la época de Calderón es una época súper violenta. Bueno, pues hoy en día, en el año 2017, en los meses que han ido transcurriendo, cada mes se registra una violencia más alta que la que se registró en los momentos más álgidos del gobierno de Calderón. La violencia se ha duplicado en México desde el gobierno de Peña Nieto, entre Calderón y Peña Nieto. Exacto, y eso no lo menciona, ¿verdad? De lo que sí habla y de lo que hablan al final del informe, que dicen, lo que tenemos en lo que no, porque también te dan instrucciones de cómo debes entender el informe. O sea, porque obviamente te vas a quedar así como que, a ver, espérame, o sea, comparando la realidad con lo que está diciendo este güey. Pero a la hora sale alguien y te dice, miren, lo que nosotros nos debemos enfocar es en los 5 ejes más importantes de acción de Enrique Peña Nieto, los cuales son, número 1, México en paz. Entonces, nos está diciendo que México está en paz. Ese es el eje más importante, número 1. Número 2, un México incluyente. Número 3, un México próspero. Número 4, un México con educación de calidad, porque ya todos hablan inglés. Y número 5, responsabilidad global. El último no lo entendí. No entiendo a qué se refería con responsabilidad global. Si van a responder por las violaciones de derechos humanos o si está hablando de alguna forma cuidar más el medio ambiente. No entendí muy bien a qué se refería con responsabilidad global, pero eso dijo. No sabemos a qué se refería. Bueno, yo no entendía a qué se refiera con responsabilidad global, porque abarca mucho, ¿no? Es muy ambiguo. Sí, por ejemplo, en términos de seguridad, yo tengo aquí algunos datos que son, digamos, se destacan del informe escrito que entregó, ¿no? La Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal, dio cuenta de las siguientes acciones, como las acciones más importantes en el 2017, que atendió 53 requerimientos de mandamientos ministeriales y judiciales relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 53 requerimientos. 33 órdenes de investigación, 3 solicitudes de información, 3 notificaciones, 7 órdenes de aprehensión, 5 denuncias ciudadanas y 2 apoyos a diligencias ministeriales. Esta es la Comisión Nacional de Seguridad, Víctor, que ejecutó 6 operativos relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que tuvieron como resultado la puesta a disposición ante el Ministerio Público de 7 personas, un jefe de grupo criminal y 6 integrantes de organizaciones delictivas. El aseguramiento de 168 kilogramos de cocaína, 5.1 kilogramos de heroína, $234,060, 3 armas, 15 cargadores, 5,427 cartuchos y 11 vehículos. Víctor, México es el primer productor de heroína en el mundo. ¿Qué? ¿Ya le ganó a Afganistán? Pero por supuesto. Y aseguraron 5.1 kilogramos de heroína. Joder, ¿cómo van a decir que van a presentar estos números que son de vergüenza? México es el primer productor de heroína en el mundo. El primer vendedor de heroína en los Estados Unidos, y son capaces solamente de asegurar, y además lo dicen cínicamente, lo publican, 5 kilos de heroína. Bueno, además dice que efectuó 85 operativos institucionales e interinstitucionales, 85 en un año. ¿Te imaginas? Cuando hay muertos todos los días, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para prevenir y combatir delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como resultado, aseguraron 53,431 pesos en efectivo,
950,232 pesos en cheques, ni siquiera 1,000,000, más de 1.9 millones de dólares, 2.110 euros, 268 kilos de cocaína y 217 kilos de metanfetamina, 154 pastillas de metanfetamina, no te lo pierdas, 29.3 kilogramos de heroína, el principal productor de heroína en el mundo, 31 armas de fuego, 5.727 cartuchos y 23 vehículos. Asimismo fueron puestos a disposición de las autoridades 68 presuntos integrantes de organizaciones delictivas y se articularon 11 células delictivas. O sea, imagínate, Víctor, de esas 11, una es la de Tláhuac, evidentemente, ¿no? Ajá. Entonces te das cuenta, cuando te dan los números, te quieres matar, porque dices, esos son unos cínicos o creen que somos idiotas como para no darnos cuenta que las incautaciones de drogas, de dinero, no son nada frente al volumen que se maneja en México. México es el principal productor de heroína, es el principal paso de cocaína en el mundo y que va al mercado de consumo más importante del mundo. Entonces no nos pueden presentar estos números. Y eso es solamente la Comisión Nacional de Seguridad. La PGR dice que obtuvo el aseguramiento de 17.4 millones de pesos. 17 millones de pesos, no es nada. Hasta el chino Chong, ¿cómo se llamaba aquel? Miguel Ángel Osorio Chong. No, aquel de Copelas o Cuello. ¿Te acuerdas del chinito, aquel que creo que está en Estados Unidos todavía preso? ¿Escondido? No, sí, no sí. sé, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, ese lo encontraron con 200 millones de pesos en su casa de Las Lomas. Bueno, pues entonces la PGR en este año aseguró 17 millones de pesos en efectivo, 7 millones de dólares y además 525 millones de pesos y 4.3 millones de dólares en cuentas bancarias. Eso significa que en términos de trabajo de lavado de dinero, es decir, el trabajo que se tiene que hacer a través de la banca para detectar el lavado de dinero, no hacen nada. Si solamente fueron capaces de detectar 4.3 millones de dólares y 525 millones. Eso el Chapo se lo echa en media hora. En media hora. Eso se lo gasta en sacar a Kate del Castillo a comer, ¿no? Exactamente, o sea, es que es impresionante, ¿no? Es impresionante. No, están cabrones, puras claro, mentiras, sí. pero eso, obviamente que todo esto no se menciona en el informe de gobierno, ¿verdad? En el informe nada más dijo, mi admiración a las Fuerzas Armadas por su trabajo, porque han tenido logros muy importantes. No es cierto, desde que empezó la guerra contra el narco, las muertes de las personas, las muertes de efectivos del ejército, las muertes de policías, han ido en aumento y no han parado. Claro. Entonces no se ha logrado nada. ¿Qué lugar se podría decir que se encuentra seguro ahorita gracias a la guerra contra el narco? Ninguno. No. Ninguno, porque apenas hablan un poco de paz y hay muertos, hay sicarios. Vemos cómo están las cosas en Tamaulipas, vemos cómo siguen en Veracruz, vemos cómo van contra los periodistas por informar todo esto. Y ellos dicen que no, que todo está bien y todo está perfecto. Chingón, tenemos una gendarmería ambiental con más de 1,000 efectivos en ella. ¿Sabías que existía eso, Georgina? No sabía, oye, Pues- todo el desastre ambiental que hay en México, me parece que están durmiendo, ¿no? Pues bueno, por ahí a alguien se le está pagando por ser gendarme ambiental y no, o sea, apenas me enteré, no sé cuántos años tenga, supongo que desde que sacó el decálogo de seguridad existe esta gendarmería ambiental y nunca hemos visto, oye, la gendarmería ambiental ya se chingó a FEMSA porque andan haciendo tranzas con el agua que pasa por debajo del estadio acá en Monterrey, en Guadalupe, Nuevo León. No, ¿verdad? O vemos que ya se fregaron a Nestlé por andarse chingando los pozos de agua. Tampoco. Claro. No vemos ya nada de crearon, eso. Claro, un proyecto de minería a cielo abierto en Guerrero. No, nada. O sea, los campesinos Tampoco. se tienen que plantar y tienen que poner en riesgo su vida para tratar de detener esos proyectos. ¿Dónde está la gendarmería ambiental? Pero una de las cosas más sonadas en cuanto a seguridad fue, bueno, pero ¿qué tal el número 911?
O sea, Ah. antes teníamos más de 500 números para hablarle a seguridad, o sea, en caso de una emergencia, ahora ya todos podemos marcar el 911. Eso es uno de los grandes triunfos de Enrique Peña Nieto. Hazme el cabrón, cabrón. Claro, ahora antes habían 500, por lo menos si estaba ocupado uno podías llamar a otro, ahora solo uno, ¿no? Exactamente. No, bueno, ni la burla perdona, ni la burla perdona a ese tipo. Así es, pero bueno, ¿sabes qué? Hay alguien que sí le respondió muy bien a Enrique Peña Nieto y justo antes de que soltara toda esta patrañas del informe de gobierno, y esa fue Laida Sansores. Ah, no me digas, es buenísima Laida Sansores. Exactamente, no, pues hizo un muy buen trabajo Laida Sansores hablando acá mismo en el Congreso al respecto, bueno, en el Senado, no en el Congreso, ¿verdad? En el Senado, donde pues dice lo que vimos, o sea, lo que realmente vemos que no se compara con lo que nos están diciendo en el informe. O sea, nos dice la verdad de lo que está pasando. Y quisiera que lo veamos, que lo escuchemos, porque es muy buena información la que nos da Laida Sansores. ¿Cómo ves? Muy bien, escuchémoslo. Vamos a escuchar ahorita en un segundo a Laida Sansores. Permítanme nada más, perdónenme aquí la tardanza. Aquí la tengo, aquí la van a ver abajito en la esquina. Y vamos a escuchar a Laida Sansores. Presidenta, compañeras, compañeros, quinto informe de gobierno. Todavía no tenemos el informe, no lo conocemos. Creo que este protocolo forma parte de los estertores de un presidencialismo que ya debió morir y que en los tiempos nuevos vamos a enterrar. Les aseguro que como en los anteriores, este quinto informe es una apología del delirio oficial. Peña dice en sus discursos recientes que ha transformado a México, que ha enfrentado la corrupción, no hay intocables, que ha aumentado el poder adquisitivo del salario, que ha mejorado la economía, sí, pero de los vecinos que habitan en Los Pinos, que Pemex y la CFE están recuperando su fortaleza. ¡Qué convicción de mitómano! ¿De qué país habla? Porque a México, como diría Juan Rulfo, lo ha dejado sobre las brasas de la tierra en la mera boca del infierno. México arde de rabia, de impotencia. El corte de caja de los ciudadanos ya está hecho. En su gobierno se encadenan hechos amargos. La corrupción arraigada en las altas esferas del poder, despojo, violencia, violación a los derechos humanos. Sumados a los de Calderón, tenemos muertos y desaparecidos como en una guerra. Saquean al país, asaltan en las calles y en las casas, asesinan mujeres, reprimen o matan periodistas, nos espían y se permite que en los Estados Unidos humillen a nuestros hermanos migrantes. Las reformas estructurales de Peña no responden a los intereses nacionales. Para implementar transformaciones profundas, no basta con una cara bonita. Se requiere conocer al país, tomar en cuenta a los ciudadanos, tener autoridad moral y liderazgo que Peña no tiene. Nos vino a embriagar con su reforma energética, que bajarían el gas, la luz, la gasolina. Un Congreso sin escrúpulos aprobó las leyes necesarias para que Peña se convirtiera en un vil huachicolero. Peña compró cara la presidencia para vender barato el petróleo que le roba al país. La supuesta reforma educativa, para lo que ha servido, es para arrebatar a los maestros sus derechos laborales y ejercer sobre ellos mayor control político.
¿Cuál desarrollo económico? Con Peña creció la deuda más que en los últimos 20 años. Dice la CEPAL que México es el único país de Latinoamérica que no logró revertir la pobreza. 1 de cada 2 mexicanos es pobre. Lo que sí creció, y es una proeza, aplauso, el número de millonarios vinculados al poder político. Las organizaciones sociales apostaron por el Sistema Nacional Anticorrupción, que él se ha encargado de obstaculizar. Y ahora, en el colmo del cinismo, quiere dejar a un fiscal a modo, priista, su abogado, su amigo, para que durante 9 años le sirva de tapadera y pueda pasar de la impunidad a la inmunidad. ¿Qué esconde Peña bajo la alfombra para que desoiga la demanda de 300 prestigiadas organizaciones sociales que exigen con argumentos una Fiscalía General autónoma e independiente? Peña no se salva. Las encuestas hablan. No se salva. Tendrá el repudio de los ciudadanos y la condena de los tribunales de la historia. Peña encabeza la lista de ladrones que ha tomado por asalto nuestro país. Gracias a periodistas valientes y a investigaciones internacionales, sabemos del soborno, tratos secretos, prestanombres. La trascendencia de la Casa Blanca es que por primera vez se descubre a un presidente de la República con las manos en la masa, en claro conflicto de interés. Ay, ¿qué nos dice de los millones de dólares que recibió de Lozoya y que una tajada sirvió para su campaña? ¿O qué? ¿Su supercuate es un delincuente solitario y desleal? No tiene vergüenza. Apuesto a que eso no viene en el informe. Transparencia Internacional considera a México el país más corrupto de América Latina. Miles de ciudadanos consideramos a Peña un asesino. En el caso Ayotzinapa, encubrió a mandos del ejército y a narcos de Guerrero. Por ineptitud, por omisión, por complicidad, por obstaculizar a los expertos internacionales, por lo que quieran. Peña es el principal responsable. Ayotzinapa deja en su gobierno un surco de dolor y una marca indeleble. Para Peña, ni perdón ni olvido. Oh, nada tiene que ver. Averigua bien. Qué fácil. No, explíqueme de Peña. Su complicidad con Calderón ha impedido que llegue la justicia a los padres del ABC. Pero en Ayotzinapa, Nochistlán, Atenco, Tlatlaya, Tanguato, Peña, todos los muertos son tuyos. Peña colocó a los altos mandos militares en un nicho y vive arrodillado ante ellos. Ahora pretende dejarnos otra herencia maldita: militarizar al país aprobando la ley de seguridad interior. Los derechos humanos no son lo suyo, nunca estuvieron en su agenda. Insiste en desafiar recomendaciones internacionales. México está en el podium de los países más violentos del mundo. Segundo lugar, Siria nos gana, pero rebasamos a Irak.
Datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de este año. ¿Pero qué podía esperarse de Peña? Si no sabe ni en qué latitud está la patria, no conoce ni la geografía elemental de México, cree que Monterrey es estado y Boca del Río es la capital de Veracruz. Así no se puede. Es ignorante. Y el haberse fusilado grandes párrafos de su tesis hablan de la falta de probidad y de su afán por el engaño. Es un farsante. Peña nunca ha ejercido la presidencia. Fue solo un presidente teatral, frívolo, maquillado, que necesita reflectores y teleprompters, que despilfarró el dinero de los ciudadanos y que hoy nos tiene bajo un bombardeo de spots que no sirven para nada. El veredicto ciudadano está dado. México fue solo para él una gran mina para hacer negocios millonarios que iba a mover a México. ¡Ay, qué candoroso! Si es a él a quien lo mueven por hilos. Este último año, que no se parezca. Que vaya a darse baños de pereza a su Casa Blanca. Que juegue al golf. Decía en una entrevista que no sabe qué hará cuando deje el cargo. Que incursione en el mundo del espectáculo para que logre armonía en su familia. Los ciudadanos ya no queremos verlo ni en la calle, ni siquiera en la tele. Ya nos hizo demasiado daño. Nos urge que se vayan los que nos han saqueado. Nos urge que se larguen ya los que han dejado al país hundido en la pobreza y en un caos de lodo y de sangre. Pero ¿saben? Esos que apuestan a modelos económicos fracasados, que han provocado un profundo abismo entre la opulencia y la miseria, esos no se van a ir. A esos hay que sacarlos. Y solo hay un camino de paz: las urnas. Vamos a luchar porque el proceso electoral del 18 sea limpio. El descaro con el que metió las manos Peña Nieto en el Estado de México no tiene precedente. Cuidado, se escuchan voces en lo oscurito para pactar transición pintada de azul, para seguir con un mundo de privilegios. Y tuvimos ayer en el Senado, fresca la noticia, un botón de muestra, con la ausencia y la indignación de la mayoría de la fracción panista. El PRI eligió entre aplausos a un distinguido senador calderonista como presidente de la mesa directiva. Eso nunca lo había visto en mi vida parlamentaria. Construir, y si no, que nos lo digan los panistas que sintieron. Construir una nueva alternativa de país está en nuestras manos. Tenemos líder, con mayúsculas. López Obrador se llama. Llegó la hora. Les duele en el alma. Sus gritos de dolor nos alientan. Me encanta. Siempre en la masa. No se atreven a venir aquí y hablar. Siempre haciéndola de bufones para hacer sonreír a su amo. No aprenden, legisladores, no aprenden. Construir una nueva alternativa de país, digo, está en nuestras manos. Y llegó la hora.
que el coraje se convierta en lucha organizada. Prohibido perder la fe o sufrir espasmos de miedo. Prohibido rendirse o hacer adicto al olvido. Rompamos el silencio, juntemos todos los gritos. Cuando se tiene un corazón inteligente y convicciones indubitables, cuando se tiene un porqué, se puede enfrentar todos los modos. Quienes aprendimos a soñar despiertos, no luchamos solo para sobrevivir al verdugo, sino para transformar a México. Y cada día hay más mexicanos dispuestos a envolver esta patria con fuertes vibraciones que sacudan la tierra hasta que brote la nueva semilla y florezca de nuevo la esperanza. Wow. Pues qué más, ¿verdad? Ay, me está tapando la cara Laida Sansores. Bueno, así es ella, ¿verdad? Listo. Ahí lo tienen, o sea, ¿qué más podemos agregarle a esto? Nosotros abrimos el camino para esto, pero pues ahí está, todo lo que dijo Laida Sansores es toda la verdad, lo podemos ver acá en los comentarios también, la gente, o sea, ¿mintió en algo? ¿Les dolió que les dijera sus verdades al Senado? Y calladitos todos al principio y ya después, o sea, siempre tienen que responder, como bien lo dice ella, como bufones, ¿verdad? Es lo único que pueden hacer, Georgina. Claro, gritando de dolor porque sabe que ya se les van a acabar los privilegios, ¿no? Exactamente, ya se van los corruptos. Ya los vamos a sacar, Víctor, vamos a sacar a los corruptos. Y el único camino son las urnas. Y eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues vamos a continuar con la información, ¿no? Ahora sí vamos a hablar, a ver, la gente que nos está escuchando, los morenistas, por favor, acérquense para acá. Y los monrealistas también, acérquense. Vamos a hablar un poquito de morenistas o monrealistas, que también estaba acá en la lista, pero antes de eso vamos a mandar saludos. Gustavo UC dice saludos desde Cancún, quiere que lo salude, pues ahí está. Dionisio Aguilar, puras mentiras de este perro de Peña Nieto. Él no era el perro, era Peña Nieto directamente. Él era el que estaba hablando. Y bueno, por acá todos los estados están endeudados hasta el copete, dice Sergio Canales, un saludo para él, muchas gracias por todo el apoyo. Jorge Mario Serna, él y su inglés que vayan a chingar a su madre. Así dijo él, yo no lo dije, lo dijo él. Pues ya no. sabemos, Peña Nieto es una rata, lo malo es que el pueblo no puede hacer nada. Error, el pueblo puede hacer mucho y lo estamos haciendo. Primero que nada estamos informándole a ustedes de del tipo de rata que es. ¿Para qué? Para que ustedes sepan exigir. ¿Y cómo lo van a demostrar? Bueno, pues ya no voten por el PRI, por favor, señores. ¿Verdad? Sí, aquí saludos desde Wheeling, Illinois, como dicen en Francia. Illinois, de Illinois. Illinois, exactamente. Muchos saludos a Abraham Fonseca. De Así Illinois. es. Muy bien. Y por acá también nos dice José Manuel Hernández, y las reformas nos han beneficiado tanto que seguramente el alza de la gasolina, cediendo lo que es nuestro a particulares entre otros. Exactamente, es lo que les mencionamos, ¿no? Crecíamos en los 60s, los 70s al 6%, Georgina, dice por ahí Sergio Canales. De lo que no hablan es cómo en Estados Unidos pasan y venden miles de toneladas de drogas. Creo que es inútil hablar sobre Peña Nieto. Lo que hay que jalar es el pueblo más pobre. Están saqueando indiscriminadamente nuestros recursos, ¿verdad? Nuestros recursos naturales, obviamente. Lidia Cuevas, Delia, tú si supieras cómo me da coraje saber estos bandidos de los mentados cerdos presidentes. Cómo me gustaría que una mujer fuera la presidenta de la República Mexicana. Ándale, Georgina, ya ves, te están hablando por ahí. Claro, ahí vamos, no te preocupes, compañera. Ya las mujeres Así es. están perfilando para los gobiernos importantes y de eso vamos a hablar hoy, ¿no, Víctor? Así es. ¿Morenistas y montrealistas? Morenistas y monrealistas, no morenistas y es morenistas o monrealistas. ¿Cuál es la situación? Bueno, pues como ustedes saben, me da risa este tema, pero está muy bueno. Toda esta semana estuvimos viendo, ¿no? Había mucho escándalo en la Ciudad de México y en todo el país a causa de eso. ¿Por qué? Porque había 4 candidatos, bueno, perdón, no era candidatos, bueno, sí, aspirantes a la coordinación de la Ciudad de México.
Eran 4 propuestas a la coordinación de la Ciudad de México, lo cual traía un rumor fuerte de que posiblemente de ahí se decidía quién era el candidato. Todo el mundo lo dijo, no es nada nuevo, ¿verdad? Pero para nosotros son propuestas nada más y son para coordinar trabajo en la Ciudad de México. Eso es de lo que se estaba hablando. Y pues ahí figuraba Martí Batres, obviamente el presidente de Morena del Distrito Federal, si no me equivoco, Claudia Sheinbaum, delegada de Tlalpan, Sí. Ricardo Monreal, Delegado de Cuauhtémoc. correcto, y el último, Georgina. Delgado, Mario Delgado. Así es, Mario Delgado. ¿De qué delegación? No, es O sea, senador, yo sí es sé, senador, yo sí es sé, yo sí senador. sé de dónde es, nada más que quería ver si tú sabes, Georgina. Sí, claro, senador Mario Ahí Delgado. está, Mario Delgado es senador, muy bien. Y bueno, pues resulta que se hace la encuesta y salen los resultados y resulta Claudia Sheinbaum, pues favorita, vamos a decirle, por no decir Sí. ganadora. No, digamos favorita. Lo interesante es que salen, y yo creo que, Víctor, tenemos que estar yo creo que estamos de acuerdo que hay como un mal manejo en la forma como se anuncian los resultados de esta encuesta que se había anunciado que se iba a hacer por encuesta, porque esa es una decisión que tomó Morena, ¿no? Víctor, tú estuviste en ese congreso donde se toma la decisión de que en donde haya más de un candidato se va a tomar la decisión por encuestas. No estuve allá, me enteré después porque ese fue de consejeros, yo no soy consejero de Morena ni nada de eso. Entonces no estuve allá, pero sí nos enteramos por compañeros. Y la idea era eso. Se buscaba, primero que nada, la unidad de una forma, ¿no? Que hubiera unanimidad, que hubiera consenso, era la palabra clave. Y la gente, cada consejero de su estado, de sus estados, iban a hacer propuestas. Se iba a buscar la forma de que entre esas propuestas quedara uno solo por consenso, que todos estuvieran de acuerdo que él fuera el candidato y ese sería el candidato. Si no había consenso, si más de un aspirante a esto quería seguir participando y dice yo creo que puedo y otro dice yo creo que puedo más, bueno, se iba a permitir que 3 de ellos se fueran a una encuesta. Pero al mismo tiempo Morena iba a agregar a otras 2 personas a esta encuesta, propuestas de ellos, principalmente candidatos externos, ¿no? Para cumplir con la Constitución, digamos, y con el Estatuto de Morena. Bien, a mí desde el principio no me gustó, desde el 2015 no me gustó esto, lo digo y lo vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque tenemos en Morena muchos ciudadanos, luchadores, fuertes, activistas, maestros, doctores, ingenieros, licenciados, de muchos rubros, que son gente que está abajo, trabajando día con día, esforzándose, apoyando y todo eso. Y podrían ser un ejemplo de lucha para los demás, o lo son un ejemplo de lucha, pero podrían ser unos representantes buenísimos para nosotros. Sin embargo, si ellos son una propuesta y se propone a alguien más, y en este caso se propone a una persona, digamos, vamos a decir por ahí un ejemplo, vamos a poner a Juanito Pérez, que es muy trabajador, que ha andado en campañas, trabajando con Morena en las calles, tocando puertas y todo eso, buscando gente que nos apoye, pero pues si mucho lo conocen en su colonia, ¿no? Y va a sonar a burla, pero pues sí es cierto, a lo mejor nada más lo conocen en su colonia. Sin embargo, llega otra persona que van a poner ahí como aspirante, que esta persona a lo mejor ya fue diputado, ya fue senador, ya fue alcalde y a lo mejor ni siquiera tiene buena historia, y estoy hablando de externos. Y dice, pues yo también quiero. Y la ley nos obliga a aceptarlo, a permitirle participar. Entonces tenemos que dejarlo, no es que nosotros querramos, no queremos. Bueno, a lo mejor hay algunos que sí, y ahorita vamos a ver por qué. Pero no se trata de que nosotros querramos hacer eso y tampoco se trata de ser cerrados y sectarios. Se trata de buscar una persona que nos va a demostrar con su honestidad y con su trabajo lo que se tiene que hacer. Y estas personas que ya fueron diputados, que ya fueron senadores, que ya fueron alcaldes, que ya fueron candidatos a gobernadores, pues a lo mejor ya no, o sea, ya tuvieron su tiempo y ya deberían darle la oportunidad a alguien más. Pero si se van a una encuesta y si es una persona que no está bien informada, se va a ir por la persona a la que conocen, ¿no? ¿Y a quién conocen? Pues al que ya fue diputado, porque a lo mejor alguna vez lo escucharon en televisión o en radio. Y Juanito Pérez, que nada más lo conocen en su colonia, pero que tal vez, o que definitivamente haría un mejor trabajo que aquel que ya fue alcalde, pues no tiene oportunidad. ¿Por qué? Porque la gente no lo conoce. Por eso yo no estoy de acuerdo en las encuestas.
en este tipo de encuestas. ¿Por qué? Porque le estaban cerrando la puerta a mucha gente que yo sé que merece el lugar. Vamos a otra cosa. Adelante, adelante. Bueno, o sea, todo depende también a qué nivel hablemos, ¿no? Cuando estamos hablando a nivel local, porque es también una forma de crear un semillero, Víctor. A nivel local, hacer todo lo posible para que sean actores locales los que participen en esta, y entonces poner un poco de candados para evitar que hayan chapulines, ¿no? Y que porque cualquiera puede proponer gente, cualquiera puede proponer candidatos, y entonces nos pueden imponer a nivel de comités, digamos, a distritos electorales para diputados locales o diputados federales, pues puede terminar quedando como candidato, como tú dices, alguien que estuvo en el Big Brother o yo qué sé, y que obviamente la gente lo va a conocer más si se aplica una encuesta. Pero si se ponen un mínimo de candados para, digamos, puestos de más a nivel de terreno, entonces eso podría evitar que hayan muchos candidatos externos que no tienen un arraigo territorial. Pero, por ejemplo, cuando se trata de puestos, por ejemplo, diputado federal, en gente de la sociedad civil, que finalmente esa es la razón de la elección proporcional, poder entrar las candidaturas, no se llama proporcional, sino que esta candidatura en la que la gente no hace campaña, que va a quedar dependiendo del porcentaje de candidatos. Plurinominal. Exactamente, es para dar la posibilidad a gente que no haría campaña porque es investigador, es científico, pero que sería importante que participara en el proceso legislativo, y entonces se le da un puesto plurinominal. Lo que pasa es que los puestos plurinominales se han convertido en un botín de los más ratas y de la gente que tiene menos méritos, y que si se presenta a una candidatura o una elección, hacer una campaña, la gente la va a rechazar, ¿no? Le hace la maestra Gordillo. Nunca fue candidata a elección más que plurinominal. Entonces, bueno, es también permitir la entrada de personas externas que tienen una actividad y un crédito muy importante, pero que no van a hacer campaña. Bueno, pues esa sería la situación, y aquí es donde yo digo que iba hacia el otro lado. Hay gente, sí, que no necesitaría hacer campaña, que pueden participar, pero otra vez, o sea, si es gente que ya conocimos cómo trabajan y todo eso, bueno, lo digo porque se están filtrando gente que no se debería filtrar, pero esa es otra situación ya. Vamos a hablar de lo que es Monreal. Monreal habla de que hay unidad y todo esto. Sabemos que por ahí él había manejado muchas encuestas, pero vamos a hablar también de las encuestas. Por eso no creo en las encuestas, porque tú vas a contratar a una empresa para que te investigue algo. Claro. En la empresa vas a ver que tú eres parcial hacia algún lado. ¿Por qué? Porque yo quiero esto. Y la mayoría de las empresas los hemos visto que siempre resultan favoreciendo a la persona que los contrata. Sí, esa ha sido mi percepción desde siempre. Entonces él dice, yo ya he manejado varias encuestas y las encuestas dicen que yo. ¿Y qué le pasa? Resulta que damos, se da esta encuesta, la gente selecciona a su personaje y resulta vencedora, vamos a decirlo. Favorita Claudia Sheinbaum. Mira, ¿verdad? Es que si la analizamos, ¿te acuerdas en un primer momento que no publican los resultados de la encuesta? Y cuando 3 días después la publican, cuando yo veo los resultados de la encuesta, a mí me da la impresión que no se publicó para no dañar la imagen, sobre todo de uno de los que habían participado en esa encuesta, que era justamente Monreal. Porque Monreal sale con los resultados peores en términos de percepción. O sea, no sabemos, no podemos decir que Monreal es corrupto y este tipo de cosas, porque es un compañero de Morena, vamos a decirlo de esa manera. Pero la percepción de la gente, y tal vez porque ha sido más golpeado, porque se le veía como un candidato fuerte a la candidatura de la Ciudad de México, se le empezó a golpear, ¿te acuerdas? Con los contratos que había otorgado supuestamente a empresas de Zacatecas ligadas a su hija. Entonces,
todo esto que se hizo un gran escándalo y se hizo el caldo gordo, que él mismo no pudo defender en una entrevista que le hizo Carmen Aristegui, quedó con esa mala imagen, y esa imagen se plasmó en la mala percepción que la gente tiene de Monreal. Es decir, tal vez Monreal sea una de las personas en la Ciudad de México que sea más conocida, pero más conocida por malos activos. Ahí está. Bueno, para allá iba yo. Sí, salen los resultados, se entregan todos estos resultados y no está de acuerdo. Él dice, no, algo anda mal ahí. ¿Por qué? Porque sus encuestas le habían dicho que sí, muy bien, todo muy bonito. No sé si todas esas encuestas se hicieron nada más en la Cuauhtémoc. De que hay gente que lo apoya, hay mucha gente que lo apoya, eso sí es cierto. Pero, o sea, la percepción es otra en cuanto a un punto de vista más generalizado, como dice Georgina. ¿Por qué? Porque sí es cierto, sale más golpeado y se menciona no solamente por nuestro lado, ¿no? Se menciona en otras televisoras donde dicen, sí sale Monreal en las encuestas, pero no sale favorecido, simplemente sale como que, no sé. La gente decía, no, Monreal no me inspira confianza, y eso es lo que estaban diciendo. No voy a hablar de mis gustos personales o no, simplemente estoy parafraseando lo que ha dicho la gente. Eso es lo importante, ¿no? Lo que sí no me gustó para nada y que quiero exponer aquí es cómo se actuó después, y es de lo que tenemos que hablar. Ahí es donde digo, ¿somos monrealistas o somos morenistas? ¿Por qué? Porque estamos buscando algo mucho más grande que nosotros, algo mucho más allá, que es cambiar al país completo, no cambiar nada más a la Ciudad de México o no cambiar nada más al estado en el que vive cada quien. Buscamos cambiar a todo el país. Y vamos a andar con esto, de que primero él decía, yo respeto, pero que se haga la encuesta y yo respeto y yo voy a tomar la decisión. Aquí tenemos el audio, vamos a escucharlo así. Si él te dice, quiero que vaya Sheinbaum y no tú, lo acepto. Fíjate lo que te digo. Por vez primera, en esta etapa de mi vida, lo acepto. No puedo andar con mezquindades, porque lo que quiero es que sea presidente de la República. Si él dijera, Ricardo, necesito que vaya Claudia o que vaya Martí como candidato a jefe de gobierno, ¿no puedes ir tú? Yo le diría, adelante. ¿Lo firmas aquí y ahora? Lo firmo ahorita, porque no voy a pelearme con él. Es de convicción. Amigo. Es amigo. Vas con él al 18. Hasta morir. Si te pide que no vayas al gobierno, lo voy a hacer, porque no soy un ambicioso vulgar. Quiero que él sea presidente de la República. Pues eso fue lo que se dijo, ¿verdad? Pero después de que se dan los resultados, empieza a decir, no, ¿sabes qué? Es que tiene que haber claridad. No podemos andarnos con esto y que lo otro, tiene que haber transparencia. Y es cuando habla Georgina, hubo transparencia, ¿por qué? Porque se sacó, se dio, hasta por ahí dijeron en los medios que les gusta golpear a la izquierda, dijeron en un movimiento audaz, Morena suelta las encuestas para que vieran qué era lo que se estaba dando, que eran resultados no favorables para él. Sí lo conocía la gente y mucho, pero no lo querían. Así fue, así se demostró, así se vio. ¿Y qué es lo que hace él? O sea, a mí lo que sí más me cagó, y lo voy a decir, me dio mucho coraje, es que se empezara a hacer una campaña, no sé cómo decirle, no sé si era desprestigio. ¿Por qué? Porque nunca acusa a nadie de corrupción, pero en todo momento exige transparencia, mucha transparencia. O sea, no estoy diciendo que sean corruptos, no estoy diciendo que sean tramposos, pero tenemos que ver las cosas con claridad, aun cuando ya se había puesto la encuesta, aunque ya había sido divulgada la encuesta y se habían mostrado la metodología, todo, y él seguía diciendo, no, es que no hay transparencia. ¿Por qué no hay transparencia? Porque no te favoreció. Y luego, para el colmo, lo vemos en programas como en Callo de Hacha, Georgina. Sí, eso es inadmisible. Bueno, yo tengo otra lectura, Víctor, que después te la voy a dar, respecto a toda esta campaña que hizo en 3 días en diferentes medios, pero son medios antimorenistas o antipejistas casi 100%, ¿no? Claro, ¿y qué andaba haciendo ahí? O sea, está con Adela Micha, está con Callo de Hacha. Lo de Callo de Hacha yo sí no lo supero, porque este personaje, ay, por favor, o sea, no sé si lo han escuchado alguna vez, la verdad no se lo recomiendo, pero pues si quieren, cáiganle. Ahí está. Pero bueno, ahí no está el problema, ¿no? El problema es que todos estos medios de Guyello se agarran de eso y empiezan a decir, pues ya valió madre,
ya se fraccionó Morena, ya se va a Monreal, y él mismo lo decía, es que nos están dando ofertas, me están llegando ofertas de acá y de allá, y que el Verde, y que el PRD, y que el Frente Amplio y todo eso. Dice, bueno, ¿y? O sea, ¿por qué todo eso tenía que ser público si él conoce el estatuto? ¿Por qué? Algo muy importante, si él ya sabía la metodología que se iba a usar, ¿por qué? Porque la hablaron, por ahí dijeron los candidatos, hablaron de la metodología y aceptaron participar. ¿Por qué hasta que resulta no favorable es cuando dices, no, es que yo ya había dicho que esa metodología no era buena y yo había propuesto que hubiera espejos y que no sé qué tanto, pero ¿por qué desde el principio no lo hizo así? ¿Y por qué no dijo, oye, yo no quiero participar en esto porque no creo que va a funcionar? No dijo eso. Claro, que creo que los dados están cargados a la nomenclatura, porque además, ¿no? El uso de esa palabra está muy cargada de sentido. La nomenclatura eran los grupos de choque del estalinismo. Ahí está. Entonces dice todo esto y decimos, oye, pero ¿por qué estás diciendo esto? O sea, ¿de qué se trata? Claro. Y vimos el escándalo, o sea, no sé cuál era el plan, no sé cuál era la idea. ¿Por qué? Porque al final vienen y nos dicen, no, ¿saben qué? O él mismo lo dijo, lo dice también el periódico Regeneración, no, Monreal no se va a ningún lado, él está en Morena, él es de Morena, y no traicionar, no robar y no mentir. Pero entonces, ¿de qué se trató todo este teatro? Bueno. ¿De qué otra forma le digo? Bueno, Víctor, veamos esto como una especie de teatro, y es muy sintomático de lo que puede y lo que va a suceder en el 2018. De alguna manera Monreal, yo no sé por qué le digo Monreal nos hace nos da involuntariamente, probablemente, nos da una muestra de cómo se van a comportar, porque ahorita, con esta selección de candidatos o a la coordinación de la Ciudad de México, se inicia la campaña del 2018. O sea, aquí ya se abrió la campaña para el 2018. Entonces, y nos están mostrando de qué manera no solamente se van a comportar los medios de comunicación parciales, golpeadores, y en favor de una división de Morena, sino también cómo se van a comportar los partidos políticos, porque resulta que todo el mundo le empezó a hacer la corte. El Partido Verde Ecologista incluso le ofreció que la candidatura de la Ciudad de México por este partido, ¿no? O sea, ya veo a Monreal presentándose con qué argumentos iba a hacer campaña, y no es ningún tonto, y se dio cuenta que él no podía participar en una campaña con un partido político como el Verde o como el Frente Ancho, que ahora sí tiene que ser cada vez más ancho porque se le está completamente desfondando el PRD, van a quedar 4, los chuchos, la Mancera y la Barrales son los únicos que van a quedar del PRD. Entonces nos damos cuenta cómo el PRI está manejando y cómo va a utilizar, los medios de comunicación y el sistema de partidos para golpear a Morena. Y entonces vemos claramente que aquí el enfrentamiento va a ser entre el PRI y Morena. No hay de otra. Los otros nada más van a ser comparsas. El PRI y Morena, y los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, detrás del PRI, haciéndole el caldo gordo a todos los problemas y todos los tropiezos que pueda tener Morena, que va a tener muchos, porque son más de 3,000 candidaturas que se van a hacer para el 2018. Más de 3,000 candidaturas. Y te imaginas, la mayoría de ellas, Víctor, se van a hacer a través de encuestas. ¿Todas? Todas, porque obviamente en cuántos puestos solo va a haber un candidato de consenso en donde no sea necesario hacer una encuesta que provoque resquemores entre los que no ganen en la encuesta.
En uno que otro ranchito tal vez, o sea, sin ofender a nadie, claro, o sea, en uno que otro lugar donde no haya tanta participación, donde no se vea tanto movimiento, pues no va a haber gente que esté trabajando y que esté ansiosa de llegar a ese puesto, ¿no? Es donde no se va a ver que haya encuestas. No creo, sí creo que hay candidatos de consenso, pero va a haber muchos que van a tener que entrar a unas encuestas con las cuales, nuevamente lo digo, yo me opongo. ¿Por qué? Porque si yo no estoy de acuerdo con algo, ¿por qué voy a participar? Yo me opongo, ¿por qué? Porque ya les había dicho, no va a ser una carrera justa para personas que no son conocidas en sus entidades, que no son conocidas en sus municipios, pero que tal vez son muy buenos trabajadores y harían un excelente trabajo. ¿Por qué? Porque los van a poner a competir con gente grande, ¿no? Vamos a decirle aquí. El problema de esta encuesta es que aquí todos eran grandes, eran gente grande todos, que dicen muchos, y, es que Claudia Sheinbaum no era tan conocida y la empezaron a conocer después de la encuesta. Mentira. Ahora le andan diciendo sionista, le andan diciendo fregadera y media, independientemente de que fuera su favorita o no. Aquí hay un problema mayor que es ese, o sea, ¿qué era lo que se estaba buscando y lo que yo quiero saber? Quiero entender, porque todavía no entiendo que yo sí lo pensé, bueno, es un caballo de Troya, hasta parecía que me andaba espiando a mí, porque en cuanto pensé lo de caballo de Troya, él mandó un mensaje diciendo, yo no voy a ser caballo de Troya, y yo, ay, güey, órale. Me lee el pensamiento. Algo así. Pero bueno, pasa esa parte, ¿no? Donde, a ver, dice que no se va, pero que exige transparencia. La transparencia yo pienso que se dio al momento de abrir la encuesta, ¿no? Y que la gente viera los resultados y cómo funcionó. Pero ¿qué pasa si nos decimos, bueno, si nos dicen ahora, no, ¿saben qué? No voy a estar a gusto hasta que se haga otra encuesta, que parece que es lo que se está pidiendo. Y si se accede a que se haga otra encuesta, ¿qué quiere decir? Que todos aquellos que no resulten conformes con la encuesta que se haga, ¿también van a tener ese derecho? Van a impugnar y también se les hecha, claro, y se les va a cumplir. O sea, entonces a todos aquellos que participen en una encuesta y la encuesta no les resulte favorable, van a poder reclamar de esta forma diciendo, es que creo que no hubo transparencia, así que hay que hacer otra encuesta. Claro. ¿Y se van a seguir haciendo encuestas hasta que les resulte favorable o cómo? Claro, por eso. O sea, esa es la parte que yo no entiendo. Sí, no es viable, y Monreal es un hombre inteligente, tendría que haberse dado cuenta que lo que estaba pidiendo no era viable. Cuestionar, es decir, yo creo que sí, lo que sí se puede pedir es, quiero que se haga una auditoría a la encuesta. Ok, una auditoría, es como casi pedir voto por voto, casilla por casilla. Que un encuestador profesional haga una auditoría. ¿Pero qué significa eso? Que cada vez que haya alguien que no esté de acuerdo con la encuesta, va a pedir una auditoría. Es decir, que tenemos que pensar, o él tendría que haber pensado, en las consecuencias que tendría sus reclamos. Y eran inviables, porque estamos frente a un periodo donde se van a nombrar a más de 3,000 candidatos. Así es, definitivamente. Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, porque todavía estamos en que no sabemos qué es lo que está pasando, si siempre sí o si siempre no. Yo pienso que mañana va a haber unas buenas definición de posturas. Sabemos que por ahí ya se desfondó un poquito más el PRD, ¿verdad, Georgina? Sí. Y mañana es la firma, creo que es el cierre ya, de estas firmas por la unidad. Ajá, es el último. Mañana va a ser en el Monumento a la Revolución. Hay mucha expectativa, vamos a ver quién aparece por ahí, eso va a estar interesante, y vamos a ver si está ahí Monreal, porque en las últimas conferencias de prensa que dieron los aspirantes a esta coordinación, Monreal estuvo ausente. Sí, bueno, porque no quiso ir, que tenía la agenda ocupada, y ahora con lo que sucedió en el socavón de la Cuauhtémoc, pues me imagino que estuvo aún más ocupado. No fue el único lugar donde hubo un socavón, también en el sur de la ciudad hubo otro, pero bueno, yo las imágenes que vi de Cuauhtémoc son muy, muy impresionantes. Yo espero que vaya mañana Monreal. Yo realmente espero que vaya. Yo cada vez que veía que estaba dando una nueva entrevista, decía, ¿qué está haciendo? ¿Pero qué pretende? Se va a quemar, se está quemando. El único que se estaba quemando era él. Causó división, sí causó mucha división todo esto que hizo.
Y lo vimos en la gente, ¿no? Un chingo de gente empezó a ofenderlo, a acusarlo de traidor y todo eso. Bueno, pues cada quien tendrá sus motivos para expresarse como se expresan. Yo nomás lo que digo es siempre pobre de toda esa gente que se deja llevar tan fácilmente por sus emociones, ¿no? Empezando por Ricardo Monreal. Sí, porque eso parece que fue. Cabeza más fría, claro. O no sé si todo esto era una estrategia también, o sea, a lo mejor una forma de presionar, así que bueno, pues ahorita los presiono y me dan porque me dan. Y no, o sea, te atuviste a las reglas. Si hubiera sido una estrategia para poner en evidencia cuáles iban a ser las actitudes que iba a tomar la prensa y los partidos políticos frente a la elección del 2018, frente a las disensiones de un partido como Morena, cómo se van a comportar, creando mayor división, acentuando la división, profundizando la división al interior de Morena. O sea, de alguna manera, digamos, el punto súper positivo de lo que sucedió y de la actitud que tomó Monreal fue que puso en evidencia cómo se van a dar los golpes bajos a Morena y que Morena tiene que estar muy preparada y que a quienes nombre de candidatos tiene que ser gente muy sólida, porque digamos, los movimientos para atraer en el seno de la oposición a Morena van a ser muy fuertes y van a ser también con billetazos y van a ser de todas las maneras posibles. Así es, y eso es lo que vamos a ver. Y oye, qué importante esto que dices, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvimos viendo cómo respondieron y era un festín para los medios leguyeyos, como me gusta decirles, para todos los chayoteros. Todos andaban de que, ay, Monreal, ¿qué te pasó? Pobrecito, mira. Cuando días antes o semanas antes también lo golpeaban como a todos los demás, ¿no? O sea, se vio la diferencia. Y lo primero, en primeras planas ahí, Morena se está desfondando. Y quién sabe qué tanto, así como que, ay, no mames, es un güey. Tranquilos, no pasa nada. Y yo lo que dije al primero así como que, ay, caray. Pero después te pones a pensar y, bueno, o sea, ¿qué va a hacer? ¿A dónde se va a ir? ¿A dónde se va? Si se quiere ir, ¿a dónde se va a ir? Al verde. Al frente ancho, como dices tú, Georgina. ¿Se va a ir al frente ancho ahí a ser el candidato del PAN? ¿Tú crees que el PAN va a querer que Monreal sea su candidato? ¿Tú crees que Margarita lo va a dejar? Claro, no. ¿Tú crees que Barrales lo va a dejar? O al PRI, porque imagínate, el PRI seguramente no tiene ni medio candidato para la Ciudad de México que alguien le diera un voto. Entonces, ¿va a ser candidato del PRI? Imagínate, obviamente que no, o sea, por más que pensemos muy mal de Monreal, yo creo que es alguien que tiene un mínimo de dignidad y no se va a presentar por el PRI, por el Verde, por el PRD. ¿Tú crees que le van a permitir toda la bola de chuchos y demás? ¿Le van a entregar la candidatura? Bueno, tal vez porque pueden creer pues que sí, van a ellos sí, golpear a Morena, ¿no? Pero ahí yo creo que debemos de agradecerle a Monreal que puso en evidencia todo el sistema y la maquinaria que se va a poner en contra de Morena para las próximas elecciones, que están dispuestos a todo y que van Así con es. todo. Así es. Y no se confunda, que no se confunda la gente, ¿eh? No se está acusando aquí de un acto de traición ni nada. Yo lo que sí pienso más bien, y es por donde te fuiste tú también, Georgina, era medirle el agua a los camotes, ¿no? A ver, vamos a ver cómo se ponen las cosas. ¿Qué pasa si le aplasto aquí? ¿Qué pasa si le empujo allá? ¿Qué pasa si digo esto? Porque de que se habló de más. Eso está comprobado. Pero de que vayas a cometer una estupidez más grande, ya sí lo veo muy difícil, ¿no? O sea, porque sabes hacia dónde vas y sabes que estás en la orillita del acantilado. ¿Por Exacto. qué? Porque ni modo que te vas a ir a meter al despeñadero, allá no vas a hacer nada. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Sí, se habló mucho y todo eso, y se va a hablar mucho más, pero ya estamos acostumbrados. Sabemos que se va a hablar, pero el hecho de estar acostumbrados no quiere decir que no reaccionemos y que no digamos nosotros nada. Se tiene que hablar y se tienen que poner las cosas claras. Estamos buscando hacer la diferencia, tenemos que comportarnos diferente, no hacer las mismas pendejadas, ni estos teatros tampoco. Claro. Así es. Y bueno, pues ya para cerrar, Georgina, porque se nos está yendo el tiempo y vamos a pasar una entrevista, pero una disculpa, yo creo que lo voy a dejar para la próxima semana porque ya solo quedan 15 minutos y también se tiene que hablar. La segunda situación de la que se estuvo hablando toda esta semana es de la ley
sin voto no hay dinero, Georgina. No sé si escuchaste algo al respecto. Bueno, sí escuché y luego hubo ahí una declaración falsa que Morena había impugnado y después lo rectificó, pero lo rectificó en un tuit ahí perdido y todo el mundo se quedó con la impresión que efectivamente Morena no había apoyado esta iniciativa, ¿no? Que intenta cortar los recursos o disminuir los recursos a los partidos políticos. Sin embargo, a mí la verdad me parece algo totalmente de maquillaje, porque el verdadero problema no son los muchos o los pocos recursos que les den a los partidos políticos, que a mí me parece que son muchísimos, y aún peor lo que utiliza el INE para operar las elecciones en nuestro país, sino que el problema es que no hay auditorías reales sobre lo que utilizan los partidos políticos. No hay una propuesta realmente interesante como prohibir la publicidad en radio y televisión de los partidos políticos, y con eso les puedes quitar hasta más de la mitad de los recursos que utilizan. La propuesta que hace el compañero Kumamoto. Me parece realmente muy timorata, un peso por voto, no, hasta menos de un peso por voto, que se disminuya a valores reales de lo que una democracia debe costar, en una democracia de un país donde 50% de la población está en la extrema pobreza. Es mucho más lo que se les debe quitar, pero sobre todo lo que se debe prohibir son la publicidad en radio y televisión, que eso consume enorme cantidad de recursos, y auditorías independientes y muy, muy severas para el uso de los recursos públicos en los partidos políticos. Definitivamente, y es algo que no vemos, ¿no? O sea, no se está haciendo todo este tipo de auditorías y todo eso. Resulta, como bien dice Georgina, que sí, andaba por ahí una nota donde gana la ley Kumamoto en Jalisco. O sea, la ley sin voto no hay dinero, le dicen la ley Kumamoto más para hacerlo más fácil, pero la propuesta de sin voto no hay dinero. Y sí, lo que hizo él, acompañado de un grupo de políticos que ya les había mencionado yo la vez pasada, que son panistas de closet, y ya, o sea, lo tengo comprobado, que se llama Wikipolítica. Okay. Wikipolítica andaba promocionando por todos lados también la ley sin voto no hay dinero, y todo este grupo de Wikipolítica, una gran parte de ellos son ciudadanos jóvenes, muy jóvenes, universitarios y otros no universitarios de la preparatoria, todo esto, que están hartos de los partidos políticos y están hartos de la política. Y ellos forman un grupo, o se acercan a un grupo que se llama Wikipolítica, que promueve candidaturas independientes. O sea, digamos que Wikipolítica para mí, en mi opinión, es el partido de los independientes. ¿Por qué? Porque ellos hacen este grupo para promover candidaturas independientes y se unen a Pedro Kumamoto para participar en la promoción de la ley sin voto no hay dinero en todo el país, en las legislaturas locales, en los congresos locales. Y resulta que sí, lo que me llamó mucho la atención es que empecé a ver a gente como Gil Swart, perdón. Ok, el peor apoyando esta ley. Ajá. Empecé a ver a Denise Dresser apoyando esta ley, empecé a ver a otros panistas, empecé a ver ni tan de closet, Víctor, entonces eran panistas puros y duros. No, esos sí son panistas, pero lo que me refiero a la gente que pertenece a Wikipolítica, que dice que no es de ningún partido, pero al decir esto, bueno, estamos viendo que concuerdan mucho con las visiones panistas, por eso les digo a ellos panistas de closet. Y por eso es sospechoso también que gente como ellos los apoye. Margarita Zavala andaba promoviendo la ley sin voto no hay dinero. Bueno, y Denise Dresser, ¿no? Ya. Y Denise Dresser, exactamente, por ahí anda una foto volando de Pedro Kumamoto con Denise Dresser, donde le agradece mucho el apoyo y los consejos, y yo, chinga su madre. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es esto posible, verdad? O sea, que nos vayamos por ese lado. Y vamos a ver eso, y sale, y resulta que sí, Morena sí impugnó la ley electoral en Yucatán, pero no estaba hablando de impugnar sin voto no hay dinero, pero se tiene que impugnar todo porque va en paquete, y eso es lo importante. Cuando va una ley en paquete, si la apruebas, todo lo que diga ahí queda aprobado. ¿Y qué decía allí? Bueno, pues ¿saben qué? Muy inteligente los pinches congresistas de Yucatán. Dicen, sí,
que se apruebe la ley sin voto no hay dinero. ¿Por qué? Porque nosotros no somos honestos y no nos importa si el gobierno no nos da dinero. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo aprobamos que no se le dé dinero a los partidos por parte del gobierno, pero aprobamos que se reciba dinero de particulares, que se reciba dinero de empresas, que se reciba dinero de organizaciones no gubernamentales, a las que mantiene el gobierno, pero ahora las organizaciones se lo van a poder dar a su candidato de preferencia, ¿no? Entonces, no, que el dinero, exactamente, que el gobierno no te dé dinero, pero que Coca-Cola sí te patrocine, que sí te patrocine FEMSA, pero pues es lo mismo, es Coca-Cola, que te patrocine Bimbo, todos estos. Entonces, a ver, espérate. Obviamente que ahí sí se mete Morena y dice, no, vamos a promover una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que empresas y privados le estén dando dinero a candidatos. ¿Por qué? Porque va a ser injusto para los demás, ¿no? Y por eso hasta Ackerman lo decía, es una ley, digamos, que va a discriminar y va a promover el apartidismo, sí, que está mal, pero no solo el apartidismo, sino la participación. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, no, yo no voy a votar porque si voto le van a dar dinero a los partidos. Está ahí. Entonces, no es de que se esté en contra de que se le dé tanto dinero a los partidos. ¿Por qué sabemos que no estamos en contra de eso? Porque Morena, todos los funcionarios que trabajan en Morena donan la mitad de su sueldo. Y todo ese dinero se va a las universidades. Entonces, no se trata de no recibir dinero. Se trata de que se destine a las cosas correctas. Pero se trata más de que se aplique una cancha pareja. Y la ley que se promovía en Yucatán no tenía nada de pareja, cuando sabemos que va a haber preferencias de que ciertas empresas van a apoyar a cierto candidato y le van a meter mucho dinero a su campaña y ellos sí van a poder comprarse anuncios aquí, anuncios allá, espectaculares, fotografías de revistas donde dicen que tú eres el hombre del año, que las hemos visto por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces todo esto lo querían hacer legal en Yucatán. Claro. Y dice Kumamoto, no, pues es que eso no es posible, y Morena estaba en contra de esta ley, y gracias a Morena, al PRI y al PAN, o al Verde, no recuerdo, esa ley no pasó en Yucatán. Claro, no, era abrirle la puerta al financiamiento privado a las campañas políticas, y finalmente la democracia mexicana está podrida justamente por un exceso de financiamiento que les permite pagar la televisión, pagar inserciones en la radio, pagar publicidad por todos lados, y tenemos una democracia de muy mala calidad y excesivamente cara, porque solo depende de los apoyos que pueda tener de la televisión. Mira, yo tal vez desde México es un poco más difícil pensar hace 25 o 30 años donde los políticos, como era un sistema casi unipartidista, pues no se anunciaban en la televisión, no habían spots en la radio. Esto es algo nuevo desde que se asoció Peña Nieto, no, desde antes, con Fox, y no podemos decir que Peña Nieto, pero Peña Nieto hizo explotar todos los gastos de publicidad, de campaña y demás, ¿no? Pero, 49,000 millones. Exactamente, por ahí podíamos empezar para reducir el déficit público. Pero mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplito de lo que sucede en las elecciones en Francia. En Francia no salen en la televisión. En el momento que empieza, digamos que se empieza la campaña electoral, hay un órgano del gobierno que va a medir el tiempo que tiene cada uno de los políticos. Y si tú invitas a un político a hacerle una entrevista, tienes que invitar, a un candidato, tienes que invitar a todos y darle el mismo tiempo. Pero no se anuncia, no hay spots en la radio, en la televisión, no hay spots. Por supuesto que esto puede ser paliado porque Macron, por ejemplo, tuvo 79 páginas. Entrevistas. No, la primera página de las revistas de People, ¿no? De las revistas People, ahí estaba Macron, 79 portadas de revistas del corazón, como dicen. Así como esa de Saving México que tuvo Peña Nieto. Exactamente, nada más que aquí era Gala y el equivalente al Hola en México y en los países de habla hispana. Entonces, pero en la tele no pasa, en la radio no pasan los 50,000 spots, que es una verdadera contaminación visual y auditiva para la población. Pero te imaginas, Víctor, lo que se ahorra
en recursos del erario, prohibiendo que se anuncie los políticos que tengan spots. O sea, no necesitan tantos recursos y entonces les puedes cortar el financiamiento a menos de la mitad. Oye, y en cuanto a, digamos, financiamiento privado. No. Digamos, la manera como está regulado en Francia es que tú gastas una cantidad X y ese dinero lo tienes que conseguir a como puedas, ¿no? Y entonces hacen préstamos en los bancos y lo que sea. Y entonces si tú alcanzas el 5% de la votación, el gobierno te regresa lo que tú pagaste. Pero hay topes. Pero hay topes, obviamente. Hay topes. Bueno, claro, es muy interesante. Porque vamos a compararlo, por ejemplo, con la política de Estados Unidos, que allá se forman estos famosos PACs que les dicen, y no estoy hablando de los PACs de WhatsApp para los jóvenes. Forman estos PACs que se supone que es gente y asociaciones que apoyan a cierto candidato. Este candidato sí tiene que juntar dinero. No sé por qué allá en Estados Unidos gana el candidato que junta más dinero. Esa es la forma, y esto sí es de financiamiento privado. O sea, el gobierno no sé qué tanto les dé, pero sí se habla de que se tienen que dar donaciones, y ahí vemos los spots, las campañas donde dice apóyanos, dónanos dinero a tal página. Lo vimos con Bernie Sanders, que consiguió mucho dinero y era importante porque, o sea, a lo que él celebraba más que eran donaciones de la gente. Que es que junté 66 millones, pero es de 10 millones de personas o algo así, o sea que mucha gente que lo estaba apoyando, cosa que no se veía en otros lados. ¿Por qué? Porque veíamos una persona como Hillary Clinton que decía, bueno, que recibía donaciones de 3 o 4 millones de dólares a la vez y eran de una sola empresa o de una sola persona. Claro. Entonces, así, bueno, pues quién está detrás de eso, ¿no? Y eso es donde se hace uno sospechoso. Claro. ¿Qué pasa si en México abrimos esa puerta que de por sí ya está? Olvídate, o sea, esa puerta ya está, es ilegal, pero ya existe, ¿no? La semana pasada hablamos que los gastos de campaña en general de los partidos políticos y sobre todo del PRI iban, o sea, del financiamiento legal, se iba al menos entre 2 y 5 veces de ese financiamiento legal se gastaba en realidad. Entonces, porque no hay ninguna auditoría efectiva sobre los recursos que se gastan. Pero si hubiera una auditoría efectiva, se podría sancionar a los partidos que gastaran más allá de los máximos aceptados. Porque además, en esta semana, yo no sé si tú tuviste oportunidad de ver algunas entrevistas que hablaban justamente de este financiamiento. En particular está el caso de Muñoz Ledo. ¿Cómo se fijó ese financiamiento público? Zedillo llamó a los del PRI y les dijo, a ver, ¿cuánto necesitan para hacer una campaña y no utilizar dinero de todas las entidades públicas? Necesitamos 1,200,000 millones, ¿no? 1,200 millones. Gracias, 1,200 millones. Entonces dijo, aquí están, 1,200 millones y proporcionalmente les vamos a dar al resto de los partidos lo que sea. Bueno, pues el PRI no se contentó con los 1,200 millones. ¿Por qué? No, esta vez recibió 1,600. Sí, no, pero estamos hablando en el 2000. En el 2000 no solamente gastó los 1,200 millones que había pedido, sino que gastó aún más. Está el Pemex Gate. Pues sí. Sí, se gastó 1,000 millones de pesos más, es decir, el doble. Y eso fue solamente lo que se pudo detectar porque fue dinero a través del sindicato de Pemex. Entonces, estamos frente a un problema muy grave porque les dieron fijaron los máximos de financiamiento a partir de lo que ellos pidieron, lo que pidió el PRI. Pues no solamente eso necesitan 5 veces más de ese financiamiento porque ahora tienen que comprar, pero a pasto, las elecciones porque no son capaces de ganar un solo voto por convicción. Y eso es lo que tenemos ahorita, ¿no? Claro, entonces tenemos que cortar las fuentes, digamos, de pérdida de ese dinero, y esa es la tele y la radio. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo, que no se haga tanto spots, que no se les permita salir con esas payasadas de que hay una revista que no existía hace 2 semanas, hace una entrevista y saca en la portada a cierto personaje
y tienen dinero para aparecer en espectaculares en todo el país. Sí. ¿De dónde sacan, perdón de la palabra, pero de dónde sacan esas mamadas? O sea, de que una revista que nunca en mi vida había escuchado. Hay una, Georgina, hazme el favor, se llama Deportes y Política, se llama la revista. Ok. Y ponen enfrente la cara de un político donde dicen, este hombre ha hecho muy bien por México. Craco Ramírez. Imagínate ese tipo, por favor, que lo manden al socavón y lo entienden. Exactamente, y lo vemos acá en Nuevo León, o sea, están en Monterrey esas portadas. Están en todo el país, o sea, todo eso es lo que se debería estar vigilando. ¿Por qué? Porque ni siquiera cuenta como campaña, porque ellos están diciendo, no, esto es noticia, esto es una entrevista que le hicimos. Y eso, o sea, de todo ese dinero se está yendo ahí, eso es campaña. Claro. Y lo permiten, o sea, todo eso no se debería permitir, estoy totalmente de acuerdo. Entonces hablamos de que no estamos de acuerdo en que se le dé tanto dinero a los partidos y no estamos de acuerdo en que se permita tampoco que se les dé dinero público. Pero tampoco estoy de acuerdo en que no se les dé nada, ¿por qué? Porque si no les das nada, los vas a orillar a que busquen dinero de otros lados. Y es lo que hemos estado viendo una y otra vez. Entonces Pedro Kumamoto acusa que Morena había bloqueado la ley sin voto no hay dinero, pero resultó que no fue cierto, se le comprobó que no era cierto y él lanza estos tweets, como tú dijiste, lanza un tweet donde dice, Morena no impugnó sin voto no hay dinero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio cuenta de ello en este documento y en ese basamos la declaración. Entonces como que trata de culpar a la Suprema Corte del error que tuvieron, ¿verdad? Sí le podemos decir error. Y después dice, pido una disculpa por las confusiones que esto generó, sirva esta corrección como prueba de que no hubo dolo. Bueno, vamos a darle ahora sí que el beneficio de la duda, sí, el beneficio de la duda y vamos a decir, no hubo dolo, sí se retractó. Obviamente nadie de todos los pinches medios que anduvieron diciendo que Morena había bloqueado esta ley, lo replicó, dio noticia de esto. Nadie replicó a Kumamoto. Ellos ya se quedaron con su verdad histórica, vamos a decirle así, nada más por justicia poética. Pero así quedó. Ya se aclaró, Pedro Kumamoto dice que no hubo dolo, vamos a dejarlo así. Y pues ya nos vamos, Georgina. Sí, porque ahora sí que ya nos colgamos, mi querido Víctor. Bueno, así pues pues esperemos ver mañana a nuestro amigo Monreal en el acuerdo que se va a firmar desde aquí le mandamos muchos saludos a Monreal y que esperamos encontrarlo mañana en el acuerdo para la unidad en la Ciudad de México. Así es, esperemos que ande por ahí, por favor, ya, no más dramas, vamos a trabajar, ahora sí que como dicen por acá, que se ocupa. Y bueno, pues ya nos vamos, muchas gracias, nos vemos el próximo sábado. Les pido una disculpa a la doctora, si anda por ahí la doctora Yasmín López, vamos a transmitir su entrevista la próxima semana. Ahora sí que el tiempo se nos fue, se nos atravesó el quinto informe y teníamos que desplumarlo, ¿no? Sí, y hubieron muchas cosas, hablamos, claro, poco de todo lo que sucedió en la Cámara de Diputados y de senadores, ¿no? Con Cordero, que fue impuesto por el PRI, o sea, el colmo, así es que... Pero y nos faltó hablar de los diputados que se fueron de la bancada del PRI a la bancada del Verde simplemente para que Morena no se convirtiera en la cuarta fuerza, ¿eh? Eso también es muy importante, que fue legal, pero pues no fue ético ni fue moral, ¿no? Pero a quién le importa, eso nadie lo revisa. Claro. Así que la próxima semana hablamos de eso, nos vemos, muchas gracias a todos por acompañarnos, saludos a Hi o JJ, no sé cómo le digan, Tlacael, muchas gracias, Moren71 que andaba por ahí, Sergio Compa también, ¿quién más me falta? Vamos a ver, a toda la gente que nos acompaña acá por Facebook, muchas gracias, pasen un excelente fin de semana y nos vemos, Georgina. Sí, nos vemos, Víctor, hasta la próxima. Esto fue Nonsense en Radio AMLO, hasta luego.